Buenas tardes, el día de hoy haremos una presentación acerca del MDMA o también conocido como éxtasis. Quienes participarán de esta presentación son Paul Espinosa, Jean-Paul Duarte y Ginette Reyes, quienes son estudiantes de Psicología de la Universidad Santo Tomás. Historia del MDMA o éxtasis. En 1913 la compañía química alemana Merck patentó el MDMA supuestamente para venderla como una píldora para dieta. La compañía decidió en contra de sacar la droga al mercado, y es así como no tuvo nada más que ver con ella. El hombre responsable por la investigación moderna sobre el MDMA es Alexander Shulgin, quien después de graduarse en la Universidad de Berkeley con un doctorado en bioquímica encontró trabajo como investigador químico con Dow Chemicals. Pero los otros proyectos de Shulgin crearon una separación entre el bioquímico y la compañía química. Alexander Shulgin también fue supuestamente el primer humano que usó el MDMA. Shulgin siguió su investigación legal de nuevos compuestos después de salir de Down, especializándose en la familia de drogas fenetilaminas. El MDMA es solamente una de las 179 drogas psicoactivas que él describió en detalle, pero es la que él sintió que llegó más cerca de satisfacer su ambición de encontrar la droga terapéutica perfecta, puesto que el MDMA ya había sido patentado en 1913, no tenía potencial económico para una compañía de drogas, ya que una droga no se puede patentar dos veces, y antes de lanzar al mercado una nueva droga, una compañía tiene que mostrar que los efectos secundarios potenciales se justifican por los beneficios de la droga como medicina, y esto significa pruebas largas y costosas. La única manera de recuperar ese gasto es mediante la obtención de derechos exclusivos para vender la droga mediante la retención de su patente. Solamente unos pocos terapeutas experimentales habían investigado y probado la droga entre 1977 y 1985 para uso durante sesiones de psicoterapia. En 1985, el MDMA o éxtasis recibió atención masiva de los medios de comunicación, cuando un grupo de personas demandaron legalmente a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Estados Unidos había aprobado una ley que le permitía a la DEA poner una prohibición de emergencia a cualquier droga que la agencia pensara que podría ser un peligro para el público. El 1 de julio de 1985 se usó ese derecho por primera vez para prohibir el MDMA. Se celebró una audiencia para decidir qué medidas permanentes deberían tomarse contra la droga. Una parte alegaba que el MDMA le causaba daño cerebral a las ratas. La otra parte alegaba que esto no podía ser cierto para humanos y que había pruebas del uso benéfico del MDMA como droga de tratamiento en psicoterapia. Las pruebas investigativas sobre los efectos del MDMA en humanos voluntarios se reinició en 1993 con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos, la primera droga psicoactiva aprobada para experimento humano por la FDA. ¿La MDMA tiene valor terapéutico? Hasta el momento, las pruebas de los efectos terapéuticos de la MDMA son limitadas. Si bien las investigaciones sobre este tema continúan, quienes proponen las terapias asistidas con MDMA recomiendan que se utilice solamente para trastornos reactivos, como el trastorno por estrés postraumático, porque puede empeorar otros problemas psiquiátricos. Y como uso farmacológico, ¿en qué puede aportar? Lo cierto es que la MDMA utilizada apropiadamente en el contexto terapéutico reduce drásticamente la ansiedad y el miedo a enfrentarse con aspectos problemáticos de las personas, facilitando el acceso a emociones negativas y permitiendo su expresión de una forma positiva, reforzándose así la autoestima. Como curiosidad de esta droga, hay una leyenda urbana que dice que el ejército de los Estados Unidos hizo pruebas con el MDMA en 1953 como posible suero de la verdad, pero no hay evidencia que respalde esto. Las principales acciones del MDMA o éxtasis es el bloqueo del retorno de absorción y modificación de las proteínas de reabsorción. La MDMA afecta al cerebro de manera que aumenta la actividad en al menos 3 neurotransmisores. Estos son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. En relación a lo anteriormente mencionado, existe una liberación mucho mayor en la serotonina y norepinefrina antes que en la dopamina.
La liberación excesiva de serotonina produce que el cerebro quede significativamente privado de este neurotransmisor. Además, el consumo de MDMA puede aumentar el nivel de monoaminas sinápticas y actuar como agonistas de receptores de 5-HT2, alfa-2 y M1. Por otro lado, al igual que otras anfetaminas, la MDMA aumenta la liberación de los neurotransmisores y o bloquea su reabsorción. Por consiguiente, esto aumenta los neurotransmisores en el espacio sináptico. A nivel de enzimas, el éxtasis inhibe la actividad que se encuentra en el triptófano hidroxilasa, la enzima encargada de limitar la síntesis de serotonina, cual efecto se detecta luego de 2 semanas de administrada aunque sea una dosis de MDMA. Por otra parte, lo que se puede observar en personas que han dejado el consumo del MDMA es que ha habido una disminución de la actividad cerebral en estado de reposo. Esto es en cuanto a sus lóbulos prefrontal, parietal y temporal medial, al igual que la amígdala cerebral, el cíngulo y el hipocampo. La disfunción serotoninérgica en el lóbulo temporal se relaciona al efecto negativo en el aprendizaje y la memoria. Efectos del éxtasis en el cuerpo humano a corto plazo. Efectos fisiológicos. Esta droga de diseño afecta principalmente algunas de las funciones superiores del cerebro. Por lo tanto, el éxtasis puede ocasionar daños directos en las células cerebrales que participan en el pensamiento y en la memoria. El principal mecanismo de acción de esta sustancia se basa en la aceleración y aumento de la síntesis de monoaminas, afectando a la dopamina y a la serotonina. El éxtasis incrementa la velocidad de los latidos del corazón y puede provocar sequedad de boca, reducción de la sensación de hambre, mandíbula apretada, sed, cansancio físico, visión borrosa, escalofríos, sudores o náuseas. También puede producirse amnesia y pérdida del conocimiento, en casos extremos llegando al coma. Cuando una persona toma éxtasis, su cuerpo se puede calentar excesiva y peligrosamente mientras baila o practica cualquier otra actividad física, lo que puede provocar daño al tejido muscular, lesiones renales, hepáticas y cardíacas, e incluso la muerte. Si bien las sobredosis letales de MDMA no son comunes, pueden potencialmente poner en riesgo la vida, con síntomas como presión arterial alta, desfallecimiento, mareos, ataques de pánico y, en casos graves, pérdida del conocimiento y convulsiones. Se ha establecido que la hipertermia es una de las causas más frecuentes de deceso debido a esta droga. Efectos psicológicos. El éxtasis es una sustancia psicoactiva psicodisléptica, un tipo de sustancia que genera modificación de la actividad del encéfalo y provoca alteraciones perceptivas del estado de ánimo. Esta sustancia genera un estado de ánimo expansivo y eufórico, aumenta la confianza y el ego, la hiperactivación, alucinaciones, alteraciones en la percepción del tiempo y sensaciones de paz y confianza con los demás. Hace que sus usuarios sientan un subidón de buenas sensaciones, que viven sus sentimientos, sean buenos o malos, con mucha mayor intensidad. Esto explica que se produzcan efectos como estimulación mental, emocional y motora, sensación de bienestar y de aumento de fuerza y resistencia física, así como un característico aumento de la percepción sensorial. Esta droga puede hacer que algunos de sus usuarios sientan ansiedad o paranoia, pensar que los demás le quieren hacer daño o que la gente se confabula contra ellos. Existen efectos psicológicos adversos como confusión, inquietud, irritabilidad, estados depresivos, problemas del sueño, ansiedad severa y estados paranoides que en ocasiones pueden continuar durante una semana después de su consumo. Efectos del éxtasis en el cuerpo humano a largo plazo. Efectos fisiológicos. Más allá de los efectos que produce el consumo de éxtasis de manera inmediata, es necesario tener en cuenta que si el consumo de esta sustancia se prolonga en el tiempo puede provocar graves alteraciones en el organismo. Usuarios crónicos de éxtasis sufren daño en los procesos de atención, concentración y abstracción, pérdida de memoria, disminución del interés por el sexo y pérdida del apetito. Además, se observa que el uso continuado de esta sustancia provoca una degradación de las neuronas serotoninérgicas, concretamente produciendo daños en sus axones, unos daños que pueden volverse permanentes, cosa que explica la presencia de diferentes efectos secundarios en consumidores crónicos e intoxicaciones. Si eres consumidor habitual de MDMA, puedes estar disminuyendo las reservas de serotonina que regula los estados de ánimo, la digestión y el sueño antes de tener la oportunidad de reponerlas, lo que puede causar depresión y ansiedad. El uso frecuente de éxtasis provoca también daño en la barrera hematoencefálica, a la vez que puede generar inflamación del tejido del cerebral. También puede provocar y o facilitar la ocurrencia de ictus o hemorragias cerebrales graves e incluso mortales.
Efectos psicológicos. Se ha manifestado que el consumo frecuente de esta sustancia puede provocar psicosis de manera crónica, así como alucinaciones intermitentes, aumento de la impulsividad y la agresividad, y sintomatología ansiosa, y una mayor frecuencia de alteraciones psiquiátricas como ansiedad, depresión, sintomatología obsesiva, ideación paranoide o trastornos del sueño. El consumo regular de éxtasis ha sido asociado con problemas para dormir, pérdida del apetito, dificultad para concentrarse, depresión, cardiopatías e impulsividad. Además, el consumo intenso de éxtasis durante un periodo de 2 años está asociado con una disminución de la función cognitiva. Algunos de estos problemas pueden no ser directamente atribuibles al MDMA, sino que pueden estar relacionados con alguna de las otras drogas que se consumen combinando el éxtasis, como cocaína, alcohol o marihuana, o con los adulterantes que comúnmente se encuentran en las tabletas de éxtasis. Es necesario realizar más investigaciones para comprender cuáles son los efectos específicos del consumidor regular de éxtasis. Para concluir, es interesante mencionar que los efectos agudos que produce la MDMA en seres humanos son muy similares a aquellos que se observan en los animales de experimentación. Queda por establecer si los consistentes efectos neurotóxicos que se observan en los animales aparecen también en los consumidores. Cualquier estudio clínico prospectivo que implique a la MDMA está muy limitado debido a las consideraciones éticas.